recordando parte de los programas infantiles que muchos de nosotros vimos de pequeños, al igual que esos espacios juveniles que hoy ya no se encuentran en TV. Al contrario, la televisión abierta se ha vuelto monótona con noticias en gran parte del día, hablando de desgracias, políticas y crímenes, y dejando el resto del tiempo para programas no muy llamativos. En otro video del regreso de viejas glorias a la televisión, pudimos apreciar que en la TV muchas veces los programas son cíclicos. Por lo mismo, la farándula y realities nuevamente vuelven a funcionar en nuestra televisión actual. Pero hubieron varios comentarios que se repetían. ¿Por qué no vuelve la televisión infantil y juvenil? Es una pregunta totalmente válida que ciertamente tiene un número de factores que han dado su salida definitiva de la televisión y que hacen muy poco probable su regreso a la misma. Hoy repasaremos el inicio de este bloque, su apogeo y su lamentable caída. Vamos con el video. Hablar de televisión infantil y sus orígenes en la televisión chilena es prácticamente hablar del origen de la misma televisión. Acá en Chile, a diferencia de países como México, donde la televisión ya empezaba a llegar a las casas en la década del 30 y 40, en Chile, recién en la década del 60 comenzarían a rondar las primeras televisiones a nivel nacional, que por supuesto no eran adquiridas por todos debido al alto costo, por lo que era un lujo del que pocos podían hablar. El Mundial del 62 en Chile fue uno de los grandes eventos que comenzó a darle mayor promoción a la televisión. Desde ahí en adelante los canales de televisión chilenos no pararían de crecer, así que para el año 1965 ya veríamos los orígenes de la televisión infantil con el muñeco Ping-Pong interpretado por el actor Jorge Guerra. Este programa se daría en Canal 13 y Ping-Pong le enseñaría valores y hábitos a los niños por medio de sus canciones. Para el año 1970 emigraría a TVN, donde junto al tío Valentín Trujillo formarían una dupla legendaria. Hasta justamente 1974, donde por producto del golpe militar fue exiliado, regresando a su espacio en 1991, una vez finalizada la dictadura militar y teniendo el final de su programa para 1993. Los 70 y 80 nutrirían la televisión de muchos espacios infantiles, muy entretenidos y muy recordados. Ejemplo de ellos serían Los Bochincheros, el cual fue emitido desde 1976 a 1982 por Canal 11, hoy Chilevisión. El tío Memo, la tía Pucherito y la tía Wichipirichi acompañarían a los padres de muchos de nosotros. El programa rompió los esquemas de programas infantiles de la época, pues este fue el primero en llevar público infantil, los cuales acompañaban a los tíos con sus divertidas canciones, buscando más que educar a los niños, entretenerlos, hacerlos felices y ya. De la misma época sería La Cafetera Voladora, transmitida por TVN en 1978 hasta 1982, que al igual que Los Bochincheros fue innovador porque este no buscaba enseñar, tampoco educar, sino buscaba explorar mundos oníricos y explorar el sueño de los niños. Si a ti esto te suena a nada, justamente en aquella época los padres criticaban a este programa por considerarlo sin una trama clara. Quizás los programas infantiles más importantes se darían justo acá, por la gran trayectoria que superó incluso las décadas. Mazapán, por ejemplo, grupo musical muy reconocido por sus canciones infantiles, como La Cuncuna y La Vaquita Loca, tuvo su espacio en Televisión Nacional de Chile durante los años 80. El grupo se mantiene activo hasta la actualidad, al igual que sus canciones que son un himno obligado para los más pequeños. Cachureos es sin duda uno de los referentes de la televisión infantil, entretención, música, corpóreos muy recordados y el mito eterno, confirmado por muchos en redes sociales, que el cabezón del tío Marcelo era más pesado que la Pero más allá de que el tío Marcelo haya sido un weón detestable tras la pantalla, si tienes alguna historia de este tipo, déjenla en los comentarios por favor. Me gusta el salseo, gente. Cachureo fue uno de los programas infantiles más queridos que partió en 1983 hasta 1998 en TVN y que desde el año 98 hasta el 2008 estuvo en Canal 13, Etcétera TV y La Red, conquistando a un gran número de niños con sus canciones que suenan hasta el día de hoy, concursos y entretenidas secciones. Algo muy similar a esto fue El Profesor Rosa,
que inició en 1981 en UCB Televisión y desde 1984 hasta el 2002 estuvo en Canal 13, enseñando a los niños y las familias que veían su programa sobre el mundo animal, presentaban documentales, dibujaba y viajaba a lugares para enseñarnos la flora y fauna del mismo, acompañado de Guru Guru y Don Carte. Lo más destacable del profesor Rosa y Don Carter es que crecieron junto a nosotros, y ya cuando éramos más grandes nos contaban chistes más ordinarios que la cresta en Mentiras Verdaderas de la Red. Dice que entra a una librería, un choro grande, y dice, señor, me dice, necesito un libro para aprender a tratar a la gente. ¿Me escuchaste, enano conchetumar? Pipiripao podríamos decir que es uno de los programas más queridos durante la época de los 80, que al igual que los otros programas tuvo una vasta trayectoria desde 1984 hasta el 2003, aunque el tío Roberto en ese primer ciclo estuvo hasta el año 96, pero después en su segundo ciclo de Pipiripao estuvo del año 2006 al 2009. Creo que este programa infantil transmitido en UCB Televisión es a quien le debemos mucho en la fusión de secciones entretenidas y transmisión de dibujos animados, lo que se replicaría mucho en los años 90 y 2000 con los programas infantiles de esa época, mi época, los cuales fueron El Club de los Tigritos, el que duró una década desde 1994 hasta 2004 para después llamarse Tigritos y más tarde Invasión. Este espacio podríamos decir que fue uno solo y sin duda fue uno de los más exitosos de la época en cuanto a rating, el explotar lo que fue el anime en Chile y además las tendencias de la juventud y más tarde tribus urbanas para finalmente desaparecer por lo mismo. Quizás no tan infantil, pero sí para jóvenes, se daría también en Chilevisión con el programa Bacania. Si quieres saber más de estos programas, hemos hecho una reseña en el canal por si deseas verlo. Por otra parte, Mega en aquellos años lanzó Solo TV, la cual replicó la fórmula de los programas de Chilevisión. Mega tuvo un gran auge con series propias como Bacán, Índigo o Mágica, además de por supuesto las series más exitosas de Cartoon Network y Nickelodeon, sumando el anime más exitoso de aquellos años y que sin duda la rompió, Dragon Ball Z. TVN trataría de dar la pelea y con su exitoso 31 minutos, Tronia tenía una gran parte de la audiencia atenta a estos, mientras que Canal 13 con Cubox trató de competir siempre con dibujos animados de origen chileno como Opulentos, Diego y Glot, Villa Dulce o El Ojo del Gato, además de los siempre confiables Simpson. La Red trataría de dar algo de lucha ante la parrilla saturada de buenas propuestas por parte de los grandes canales de televisión de aquella época, pero por lo mismo muchas veces es algo olvidada su programación infantil que también tuvo, como el Club de los Amigos de la Red o el Fan Club, y programas más juveniles como Smack Games. Sin duda los 90 y 2000 fueron la época dorada de la televisión infantil, teniendo en su gran mayoría de canales un bloque bastante largo de material para niños y jóvenes, y siendo una tremenda opción para aquellos niños que lamentablemente no contaban con telecable, donde habían canales dedicados en su totalidad para los más pequeños. Pero, ¿cómo pasamos de esta época dorada a hoy en día no tener absolutamente nada? En 2005 Megavisión tenía un 18% de su programación infantil. En 2006, casi el 16% de la programación de Chilevisión era infantil. En el 2010, la programación infantil total de todos los canales de televisión abierta rondaba el 13%. Para el 2021, la programación infantil en televisión era del 0.2%. Así es, ni siquiera alcanzaba a llegar al 1%. La televisión infantil y juvenil que tantos réditos brindó en algún momento simplemente fue borrada de la TV abierta. ¿Y esto a qué se debe? Primero debemos entender que la oferta del streaming hace difícil competir a la televisión. Hoy en día por medio del streaming los padres pueden optar por muchas opciones para sus pequeños. Lo mismo para los jóvenes, no necesitan de un programa en específico, pues gracias al internet pueden encontrar lo que deseen. Sumado a eso, ya niños pequeños cuentan con smartphone, consolas de última generación y en menor caso juegos de mesa y cartas, que sin duda consumen su atención, siendo la televisión para ellos un medio quizás poco atractivo. La generación de niños actual y la de los 2000, 90, 80, 70 y 60
tiene una gran diferencia, y es que esas últimas generaciones no tenían una posibilidad tan grande en cuanto al entretenimiento. Los niños teníamos unas horas en televisión para divertirnos. Luego debíamos salir a la calle para jugar con nuestros amigos e inventar juegos. Hoy eso ya se perdió y es muy difícil ver niños en la calle jugando. Lo mismo ha hecho que en la TV no se vea como algo a lo que apostar, dado que la televisión se tiene que autofinanciar y el rating es finalmente quien te financia, ya que en base al rating llegan los auspiciadores. Si vas a competir con tantas opciones de entretenimiento hoy en día, es difícil que quieran apostar a ello, ya que lo que da el rating ahora en la actualidad son los espacios de farándula, el área dramática y los realities. Eso también lleva a una problemática a la TV, sus rostros. Antes, gracias a los programas juveniles e infantiles, muchos rostros tuvieron la oportunidad de probarse y actualmente ser animadores que ya están entrados en años. Es difícil ver algún rostro joven en la televisión actualmente, y cada vez será más difícil verlos, siendo el área dramática la que más oportunidades da en esto, y ya sabemos cómo funciona el nepotismo de esto en gran cantidad de las veces. Ahora digamos que un porcentaje de niños también ve televisión actualmente. ¿Qué ve? En la TV actual dan puras weas. Noticias y crímenes, noticieros y matinales que hablan de desgracia y crímenes bastante graves. ¿Eso no afecta a la sensibilidad de los niños? Y lo peor es que ahora no pareciera haber un horario protegido. Te dicen que después de las 22 horas tienen más libertades, pero desde las 6 de la mañana te están hablando de los horribles crímenes que han ocurrido y con detalles. Novelas en su gran mayoría extranjeras, otro punto importante, ya que al menos las telenovelas de antes eran chilenas en su gran parte y nos mostraban parte de nuestra cultura e idiosincrasia. Ahora alaban las telenovelas turcas donde está marcado el patriarcado de esa cultura, pero ahí a nadie le importa, porque es una novela nomás. Las inconsecuencias de la televisión. Actualmente solo hay una señal abierta que está dando televisión infantil y esa es NTV, canal secundario de TVN que cuenta en su totalidad con programas infantiles y educativos, y es el único espacio justamente porque el Estado subvenciona el canal. El resto lamentablemente no se puede dar ese lujo. Y estoy seguro que NTV no se ve mucho. Es más, les voy a mostrar lo más visto por niños durante una de las semanas del 2024. Y la tendencia generalmente se repite semana a semana. Esto considerando muchachos desde los 4 hasta los 17 años. Sí, gente. El clima es una de las cosas más vistas por niños. Y en esa lista no hay absolutamente ningún programa para niños. Lo que deja una conclusión clara, triste y creo que absoluta. La televisión o los bloques infantiles son prácticamente imposible que regresen a TV, porque simplemente no venden, no interesan y los ejecutivos y directores de los canales no están de acuerdo con su regreso. Así que todos esos lindos momentos que vivimos en nuestra infancia y vivieron nuestros padres, incluso nuestros abuelos, son momentos que no regresarán y que lamentablemente nuestros hijos no podrán vivir. El video ha llegado a su fin, espero haya sido de tu agrado y si es así, no olvides dejar tu like ya que así me ayudas un montón. Suscríbete si deseas ver más de mi contenido y si deseas ayudarme un poquito más puedes hacerte miembro de este canal. Nos vemos equipo, muchas gracias por su tremendo apoyo, les mando un abrazo. Chau. Este material les va a encantar, aunque realmente este es como la hueá, este material, pero bueno a la larga es bueno.